Bienvenidos a Cuenta tras Cuenta, una serie del podcast VSM, La Voz de Santa María, de la Parroquia Santa María de Cubellas. En esta serie recorremos, cuenta tras cuenta, algunos de los momentos más significativos de la vida de Jesús, relatos antiguos que, sin embargo, siguen resonando de maneras nuevas en quienes se detienen a escucharlos. Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé, sal de ti, que todo te afecte. Ríe, duerme, sufre, siente, no te das cuenta, vive el presente. En el episodio anterior contemplamos la resurrección, ese amanecer que parecía imposible y que sin embargo sucedió. Hoy continuamos con el episodio titulado La Ascensión. No es un episodio de ruido ni de espectáculo, es más bien un momento de tránsito, de despedida y de envío. Algo termina, pero al mismo tiempo algo comienza a tomar forma en el corazón de quienes permanecen. Acompáñanos, comencemos. Cuentan los antiguos relatos que después de resucitar, Jesús permaneció con sus discípulos durante 40 días. No fue un tiempo cualquiera. No era ya como antes, pero tampoco era una ausencia. Se dejaba ver, compartía el pan, hablaba con ellos con una paciencia nueva, como quien sabe que cada palabra debe quedar sembrada. Les hablaba del reino de Dios, no como una idea lejana, sino como algo que estaba comenzando a latir en medio de ellos. Un día los condujo fuera de Jerusalén, hacia Betania, cerca del monte de los Olivos. El aire estaba quieto, y sin embargo, algo en ese momento parecía moverse hacia lo desconocido. Cuando lo vi en el huerto, pensé que todo volvía a empezar, pero él me dijo algo que no entendí del todo. Subo a mi Padre, a vuestro Padre. Juan, Pedro, ¿qué significa eso ahora? Tal vez que su camino no termina aquí, que hay algo más allá de lo que no podemos ver. O tal vez, María, significa que no podemos seguir reteniéndolo como antes, que no vino para quedarse, como nosotros esperábamos. Mientras caminaban junto al Señor, los discípulos se atrevieron a preguntar aquello que aún pesaba en su interior. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Después de todo lo que ha pasado, ¿es este el momento, Maestro? Pedro, Juan, no os corresponde conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha dispuesto, pero recibiréis una fuerza, la del Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Juan, ¿has escuchado? ¿Hasta los confines? ¿Incluso donde nadie nos conoce? Allí donde haya un corazón dispuesto, amigos, allí llegará la semilla, no por vuestra fuerza, sino por la del Espíritu. Entonces, al llegar, Jesús se detuvo, como quien reconoce que ha llegado la hora. Levantó las manos y los bendijo. La paz esté con vosotros, Pedro, Juan, no temáis, yo estaré con vosotros, de un modo que aún no comprendéis. Y mientras los bendecía, comenzó a elevarse. ¡Pedro! ¡Míralo! Sí, Juan, es él. ¿Lo ves? No puede ser, Pedro. Se está elevando. Sus ojos seguían cada movimiento, hasta que una nube lo ocultó de su vista, y entonces ya no lo vieron más. ¿Se ha ido?
¿Y ahora qué hacemos, Juan? Es extraño. No siento que nos haya dejado, Pedro, pero tampoco está aquí, como antes. Quizá eso es lo que tenemos que aprender ahora. Mientras seguían mirando al cielo, como si aún esperaban verlos regresar, un hombre vestido de blanco se puso junto a ellos. Hombres de Galilea, ¿por qué os quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, volverá, del mismo modo en que lo habéis visto marchar. Entonces, ¿no es una despedida definitiva? Es una promesa, Pedro, y también una tarea para todos vosotros. Poco a poco, los discípulos bajaron la mirada, ya no hacia el cielo, sino hacia el camino. Juan, volvamos. ¿A esperar, Pedro? Sí, pero no como antes. Ahora sabemos que lo que viene no depende solo de nosotros. Pedro, Juan, si Él sube al Padre, entonces nosotros ya no estamos solos en la tierra. Así cuentan los antiguos relatos que Jesús fue elevado al cielo, no como quien abandona, sino como quien confía, no como quien se aleja, sino como quien abre un horizonte invisible. Desde entonces, sus discípulos aprendieron a reconocerlo de otra manera, no en la evidencia inmediata, sino en la misión, en la espera, en la promesa. Y quizás, desde aquel día, la pregunta ya no fue ¿dónde está?, sino ¿cómo vivir ahora lo que nos ha dejado? Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Cuenta tras Cuenta. Hoy hemos recorrido el momento de la ascensión del Señor, ese instante en que la presencia visible de Jesús da paso a una presencia que invita a ser descubierta de otro modo. En el próximo episodio nos acercaremos a Pentecostés, cuando esa promesa del Espíritu empieza a tomar forma en la vida de los discípulos. La serie Cuenta tras Cuenta forma parte del podcast VSM, La Voz de Santa María, de la Parroquia Santa María de Cubellas. Basta de compararse con el otro, basta de no amarse en el caer. Tan solo has de ser tú y si me dejas, me volverás a ver. En la canción de una sonrisa, en las arrugas de la piel, en el blanco de la nieve, en el hambre y en la sed. Sal de ti, que todo te afecte. Llora, quiere, grita, calla, no te das cuenta, la vida pasa. Es tan sencillo. Finalmente, queremos señalar que en este podcast se ha resguardado siempre el uso responsable de la voz de todos los participantes. En el caso de los menores de edad, se cuenta con los correspondientes consentimientos informados de sus padres, madres o tutores legales. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Lo que irá transformando tu existencia en una plenitud enamorada. Es tan sencillo, es muy sencillo, que el hombre no es capaz de soportar. Basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese plan. Es tan sencillo, que todo un Dios parezca ser un pan, que nuestro Dios se haga aquí presente con